tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del ciclo de la térmica Aula Sabia Planeta Verde, que, como sabéis todos los que nos seguís, se dedica al mundo vegetal de manera transversal y con todas sus conexiones. Hoy vamos a hablar de pintura y de naturaleza, de dibujo y de naturaleza, de las relaciones que el ser humano ha tenido desde el inicio con aquello que veía enormemente bello o que quería cazar y quería representarlo de alguna manera. Y lo vamos a hacer desde el inicio, desde las cavernas hasta llegar a nuestros días, para acercarnos a la especialización de lo que es la ilustración científica. Y para ello tenemos con nosotros a un prestigioso ilustrador científico, emeritense, experto además en el dibujo a bolígrafo, cosa que nos mostrará a través de un taller del que ya os hablaré al final de la conferencia, que también haremos aquí desde online, desde la térmica, y que se llama Manuel García González. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Héctor. Estamos bien y sobre todo después de escuchar tu presentación y decir que soy prestigioso y tal. Hombre, prestigioso sí que eres, tienes varios Sí, con premios. cosas como esta, sobre todo, sí. Pues mira, yo os voy a hablar un poco de lo que ha hecho Manuel, que él ha desarrollado básicamente su trabajo, especialmente en el ámbito del dibujo de naturaleza y en el de la ilustración científica, aunque lleva también trabajo en otros campos de la ilustración y de la creación en el sentido artístico más amplio, desde el retrato al diseño. Tiene por ahí en sus redes, podéis verlo dibujar a Leonard Cohen en un vídeo con un bolígrafo en muy poquísimo tiempo. Él también ha hecho bastantes exposiciones, lleva más de 30 exposiciones entre individuales y colectivas. Por ejemplo, Yo ilustro la ciencia, Naturaleza bolígrafo, Artista de la naturaleza o Los santos de Maimona. Ganó el premio absoluto del 10º Congreso Internacional de Ornitología de Perú, el primer premio del Concurso Internacional de Ilustración Paleontológica o el primer premio de Ilustración Científica Bestiario de Bogotá. Y es autor, junto a Pepa Corbacho, bióloga, de 2 libros fantásticos. Uno es La Bitácora de Humboldt y otro es La Guía de Aves del Jardín de las Delicias, un paseo por las imágenes ornitológicas de la pintura del Bosco. Hoy estamos aquí, Manuel, sobre todo... bueno, antes que nada, les quiero recordar a nuestros espectadores que tenéis ahí en las respuestas de Facebook, podéis ir haciendo vuestras preguntas online y nos las irán retransmitiendo para poder también haceros participar de esta actividad como solemos hacer continuamente. Una de las cosas que hoy vamos a ver, Manolo, es recordar tanto de tu experiencia como docente, como ilustrador, es cómo nació esa relación que existe entre el hombre y la naturaleza. ¿Cómo sucede esto? Que en cuanto el hombre desarrolla algunas herramientas y algunas capacidades manuales para poder representar con tines de carbón en las paredes de una cueva, o vete tú a saber cómo, incluso en la arena de la playa, lo que estaba viendo, empieza a generar gráficos, y una de las primeras cosas que nos quedan a nosotros, después de los primeros vestigios que sabemos de las cavernas antiguos, que eran como simbólicos, son representaciones de la naturaleza, sobre todo de animales. Eso es una cosa que sobrecoge mucho, ¿no? Sí, sí, sobrecoge mucho y lo primero decir, bueno, otra vez, gracias por tu presentación, y decir que, bueno, lo que comentemos aquí yo lo hago desde el punto de vista de, más que de un experto, de un académico, de un estudioso, desde el punto de vista de un dibujante que quiere meterse en el pellejo con la piel o que quiere compartir una determinada óptica con esa gente que dibujaba caballos o que dibujaba bisontes o que dibujaban plantas en la Edad Media o que dibujan y pintan animales y plantas en el siglo XXI, ¿no? Desde esa óptica es de la que quería yo enfocar un poco mi visión y compartirla contigo y con vosotros. Y efectivamente, claro, es muy emocionante pensar o muy evocador pensar qué le sugería a esta gente, qué hacía que invirtiesen ese esfuerzo, porque para ellos eran cosas muy importantes las pinturas. Está claro que le daban una connotación mítica o religiosa o simbólica y la ponían en sitios
muy estratégicos, en sitios, en ocasiones muy difíciles de acceder. ¿Te parece, Manuel, ahora que estás contando eso, pues yo creo que una imagen, más una imagen en movimiento en este caso, vale más Sí, que 1000 palabras, que compartamos con los espectadores un pequeño claro. fragmento de un documental maravilloso que yo recomiendo, si lo podéis encontrar por ahí, que seguro que podéis, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Es un documental que hizo el maravilloso, el grandioso Werner Herzog en el año 2010, sobre la cueva de Chauvet, que está en Francia. No os voy a contar más, voy a poner un fragmento muy pequeñito, que es el momento donde descubrimos por primera vez en el documental, vemos esa imagen. Así que me vais a permitir, porque yo todavía no tengo el carnet de compartir pantalla, pero esta vez lo voy a hacer. Así que Werner Herzog, La Cueva de los Sueños Olvidados, Francia, Chauvet. Escuchemos esto. This is the Ardèche River in southern France. Less than a quarter of a mile from here, 3 explorers set out a few days before Christmas in 1994. They came along this way. They were seeking drafts of air emanating from the ground, which would point to the presence of caves. Eventually, they sensed a subtle airflow and began clearing away rocks, revealing a narrow shaft into the cliff. It was so narrow that a person could barely squeeze through it. They descended into the unknown. They were about to make one of the greatest discoveries in the history of human culture. At first, the cave did not appear to contain anything special, aside from being particularly beautiful. But then, deep inside, they found this. It would turn out that this cave was pristine. It had been perfectly sealed for tens of thousands of years. It contained by far the oldest cave paintings, dating back some 32,000 years. In fact, they are the oldest paintings ever discovered, more than twice as old as any other. In honor of its leading discoverer, Jean-Marie Chauvet, the cave now bears the name Chauvet Cave. Bueno, esto era la cueva de Chauvet. Hay que decir una cosa, aunque tengamos que contradecir al maestro Herzog, cuando él dice que son las pinturas más antiguas descubiertas por mucho. Eso era en el año 2009-2010, claro, cuando se descubre. No es la realidad, porque ahora mismo, gracias a las nuevas dataciones de uranio torio en Altamira, La Pasiega, el Castillo, es decir, todas nuestras pinturas en Cantabria, que estamos hablando de 36.500, 40.800 años. El final de la última glaciación. Exactamente. Sí. Todas estas, además, estaban hechas cuando el hombre era ese hombre cavernario, esa época de la glaciación. Incluso en la cueva de Chauvet
una de las cosas, tiene una cualidad especial, que es que las pinturas se encuentran en dos dataciones, una de 32.000 años, otra de 27.000 años, Sí. en cualquier caso muy antigua. Y a partir de ahí la cueva se sella y ya no hay ningún vestigio más hasta que en 1994 estos espeleólogos se la encuentran por casualidad y la encuentran nueva. Eso es también bastante inaudito, ¿no? Sí, sí, pero hay un dato que a mí me resulta impresionante y es el dato siguiente, que este tipo de representaciones, aunque empezasen a finales de la última glaciación, pues estuvieron llevándose a cabo por toda o por buena parte de Europa hasta el Magdaleniense, hasta el final del Paleolítico superior, ¿no? O sea, estamos hablando que durante 25.000 años se estuvieron haciendo estas representaciones artísticas. Y ahora mismo, pues pensamos en el mundo del arte, los últimos 100 años, los cambios que ha habido, que nos creemos que ha habido cambios brutales, que hemos descubierto la pólvora en los últimos 100 años, o en los últimos incluso 50 años. Y bueno, entra un poquito de vértigo pensar que durante 25 milenios, durante casi todo el continente europeo, se estuvo haciendo un tipo de arte muy determinado, sin cambios sustanciales, ¿no? Hasta que se dejó de hacer. Que curiosamente hay otra cosa, perdona, disculpa. No. Hay otra cosa muy curiosa, y es que la historia del arte o de la representación de la naturaleza no es ni mucho menos lineal, porque vemos un prodigio de realismo y de sintetización de formas de la naturaleza, de animales sobre todo, y de repente vemos que mucho tiempo después, en el Neolítico, todo eso desaparece y hay arte esquemático, no hay un arte figurativo como tal, ¿no? O sea que tendemos muchas veces a pensar que todo es lineal y progresivo, y no es ni mucho menos así, y en el mundo del arte menos. Ahí hay una cosa interesante. Ahora vamos a ir también haciendo ese recorrido a través de una serie de imágenes que tú has seleccionado, pero si la gente mantiene en su memoria lo que acaba de ver, que también lo vamos a ver en una de las primeras imágenes que tú has seleccionado, vemos, ya desde el punto de vista del dibujante, te lo pregunto, es decir, el nivel de... digamos, de perfección que tienen algunas de estas representaciones es altísimo. Quiero decirte que tenemos, cuando éramos pequeñitos, aprendimos un poco la historia del arte rupestre, sí, llamándole primitivo, como una época en que, bueno, los pobres míos, estos antiguos homínidos, hacían lo que podían, pero no tenían mucha precisión, no sabían, no se aprendió a pintar bien hasta el Renacimiento, poco más o menos, ¿no? Sí, cuando sí, eso no es así, es decir, cuando tú no, ves... mucho menos. Y tú como dibujante, cuando observas, por ejemplo, estas formas de representar, o por ejemplo en Altamira, si has estado allí o si has podido ver en directo algunas de estas pinturas, cuando dices, oye, es que no solo tienen un altísimo nivel de realismo, sino que encima estaban concebidas de una manera, como decíamos, casi mágica, chamánica, aprovechando las oquedades, el volumen, eran casi esculturas pintadas, ¿no? Efectivamente, y además yo creo que hay que verlas con la luz con la que lo vieron ellos y con las que, para lo que se hicieron, para que se viese con un determinado tipo de luz, ¿no? Que sería con las antorchas o lo que usasen en aquella época. Altamira, Chauvet, Cain, Lascaux, todo ese tipo de arte rupestre que tú has dicho, has mencionado la palabra realismo, pero más que realismo es genial, el realismo, pero eso es lo que hace Antonio López. Aquí que vemos los caballos de Caín, de la cueva de Deva, en Guipúzcoa, son del Magdaleniense, unos 25.000 años después de las que aparecían en el vídeo. Decía que una cosa es realismo, que es lo que hace Antonio López, por ejemplo, y otra cosa es verosimilitud. Y estos caballos tienen verosimilitud, no tienen realismo, porque no se ve el pelaje, no se ve pero hay un ejercicio de destreza para captar, para sintetizar las formas, en algunos casos hasta se intuye el movimiento. O sea, es impresionante, y lo más impresionante es que solo podemos elucubrar y especular sobre qué pretendía esta gente cuando las hacían, ¿no? Cuando plasmaban estas representaciones de la naturaleza en las paredes de las cuevas. Tú como artista, ahora que estamos hablando de ello, cuando imaginas esto, porque por un lado tú dices, oye, estos caballos están fantásticamente bien dibujados,
parece que existe como una especie de patrón genérico que ellos ya sabían, es decir, esta es la representación de un caballo, como hacemos los niños, que decimos, vamos a pintar un perrito y tenemos o un árbol y hacemos ya siempre una especie de esquema del árbol, pero por otro lado, en cada uno de ellos se ven algunos elementos diferenciadores. Es decir, sí, no uno de ellos sí. parece ahí que tiene estas manchas como de cebra, cada uno tenía diferentes tipos de manchas. No sabemos tampoco si están en un proceso diferente de ser pintados o cómo era, qué es lo que se quería. No lo sabemos. Sí, lo que está claro es que no estaban estandarizados, que hay el artista o quien los dibujó, quien los pintó, se dejó llevar con unas ciertas licencias, ¿no? Porque no son todos iguales, no son calcados. Y lo que está claro, lo que eso lo denota, solo con ver. Es una cosa que digo yo cuando doy talleres o clases de dibujo de naturaleza, que el primer elemento para dibujar bien la naturaleza y para representarla y para que quede creíble y fidedigno es conocerla. Está claro que estos hombres, estas personas, tenían un conocimiento muy profundo de lo que dibujaban, de lo que pintaban en las paredes. Y un respeto y una admiración. ¿Y cuál es tu opinión desde el punto de vista de artista? Es decir, si te pones en el pellejo, porque fíjate que se ha elucubrado y desde luego desde el punto de vista científico, si queremos ser rigurosos, no podemos decir, sabemos que lo que hacían y que la intención que tenían era esta. Lo único que podemos es establecer hipótesis. Elucubrar, claro. Elucubrar. Pero ¿tú qué es lo que sientes? Porque tú sabes cuál es la relación, más allá de tú, por ejemplo, como ilustrador científico, evidentemente ya nos contarás, tendrás que tener, digamos, un tipo de acercamiento para conseguir esa precisión de lo que se busca con esa imagen, que sea muy precisa. Pero en este caso, ¿qué es lo que crees que hacían? Ahora ya le pido más que tu parte artística se ponga al servicio. Claro, porque yo aquí solo puedo decir, o sea, repetir lo que dicen los que saben, ¿no? Los que entienden realmente, pero lo que a mí me sugiere esto, la motivación. Aquí hay 3 posibles motivaciones. Cuando alguien, me da igual que sea después de la última glaciación o en 2021, representa la naturaleza, ya sea con hematites y grasa de mamut, o sea con una herramienta digital, puede haber 3 motivaciones. Una motivación estética, plástica, decorativa, puede haber una motivación mística o religiosa o simbólica, o puede haber una motivación documental. Yo creo que podemos descartar la motivación documental, la podemos descartar, todos vivían en el mismo ambiente, todos vivían inmersos en la misma fauna, en la misma flora, ahí no había que documentar nada. La vertiente decorativa también la podemos descartar, porque, como dije antes al principio, estaba en sitios muy inaccesibles y todo parece indicar que no hacían las pinturas en los sitios en los que vivían habitualmente. Entonces yo quiero pensar que tenía un trasfondo emocional para ellos y religioso, no tanto religioso, porque no sabemos si había realmente religiones como tal, pero habría otro concepto de espiritualidad o de trascendencia. Claro. Y yo me inclino más a pensar que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Que podían ir por ahí. Está claro que para ellos era algo muy emocionante el tema de representar esto sobre las paredes, y era algo muy importante para lo que invertían mucho tiempo y traían pigmentos desde sitios muy lejanos, óxidos de hierro de sitios muy lejanos, y lo hacían en sitios que para ellos merecían mucho respeto. O sea, yo quiero pensar que para ellos era algo muy emocionante. Sí, más la idea de lo que ahora mismo conocemos como lo chamánico, ¿no? De hecho, por ejemplo, antes claro. en la cueva de Chauvet se encontraron restos de hongo con efectos psicotrópicos que a lo largo de toda la humanidad se han ido utilizando en determinados tipos de rituales. O sea que la idea de convertirse o en entender el espíritu, el alma de estos seres, de estos animales, que no hay que olvidar que llevamos menos tiempo considerándolos como seres inferiores a nosotros en la cúspide de la naturaleza, que considerándolos como fuerza y espíritu tan profundo y tan importante en la naturaleza, mucho más que nosotros. Es decir, el hombre ha reverenciado al animal, aunque lo cazara, aunque se lo comiera, muchísimo más tiempo que lo ha metido en zoológicos, por entendernos. Sí, efectivamente. Sí, oye, ¿y esto que tenemos?
Sí, me encanta esa imagen que has puesto. Bueno, lo primero, de las imágenes en las que nos estamos apoyando, en las que con las que vamos a adornar la conversación, son todas imágenes que me encantan por una cosa o por otra, y espero saber explicar por Esta qué. que estamos viendo, por ejemplo. Sí, cuando hablabas antes de las pruebas que se habían hecho para determinar, para datar las pinturas rupestres de Europa y de España, creía que ibas a hablar de esta. Estas son las manos de Maltravieso, en Cáceres, de la cueva de Maltravieso. Se ha descubierto hace poco que tienen 65.000 años. O sea, son más antiguas que lo que se creían que eran las pinturas rupestres más antiguas que había hasta ahora en la península. Se da la particularidad, bueno, no sabemos si esto se puede considerar como representación de la naturaleza, porque son moldes de manos plasmadas sobre las paredes. Esto es representar la naturaleza, esto es un arte plástico, esto no es un arte plástico, esto es que estamos ya en el límite de todo. Para colmo, resulta que en esa época aquí no había, donde están las pinturas estas, no había Homo sapiens. Estas pinturas son de hombres de Neandertal. Y como dato curioso, que a mí me resulta curiosísimo, midiendo los patrones de las falanges y del contorno de las manos, la mayoría de las manos y de las siluetas cejadas son de mujeres. Ajá. O sea, como dato para elucubrar y para divagar más, y si queremos seguir divagando hasta el infinito. Para hacer un Me Too ahora con efectos retroactivos, ya que nos gusta tanto leer la historia desde nuestro ojo. Sí, eso. Mira, precisamente voy a pasarte una pregunta de un amigo común, el gran escritor y biólogo Raúl Lacanduerca, que te pregunta que Arzuaga ha apuntado en varias ocasiones la posibilidad de que no solo fueran hombres los autores de estas pinturas. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo que no fuesen hombres en sentido que no genérico solo de fueran especie, hombres los autores de estas creaciones? ¿Qué opinas? No sé si se refería a esto que a acabas hombres de... y mujeres, o a que fueron... Efectivamente, yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Sí, que no solo pues sí. fueran varones, ¿no? En este sentido. Sí, pues no solo no fueron varones, sino que las pruebas que hay, por lo menos donde han dejado plasmadas sus manos, es que la mayoría eran de mujeres. Y hay otra mayoría que no se ha podido determinar, pero no se ha podido determinar todavía ninguna que sea de varón y que se pueda constatar de una manera al 100%, con el 100% de seguridad, ¿no? O sea, hay una cosa... Sí, perdón. No, que precisamente me estoy acordando que con Raúl hablábamos en una ocasión de un fenómeno muy curioso que no sé a qué es debido, y seguro que alguien lo sabe y nos lo aporta, y si lo sabe que lo teclee en el chat y nos lo diga, que la inmensa mayoría de las ilustradoras, de las personas que ilustran botánica ahora mismo y a lo largo de la historia son mujeres. Sí. La Real Sociedad de Ilustración Botánica de Londres, que es la sociedad más prestigiosa de ilustración botánica, el 90 y mucho por ciento de sus miembros son mujeres. No sé si eso tiene que ver con las manos de Maltravieso o no. Hay una de las cosas que sí aparece, que también, por eso he visto mucho a las personas a ver el documental de Herzog, y además recuerdo, si la gente no tiene tiempo para ver, como nadie tiene, todo lo que le gustaría ver y leer en el mundo, si te quedas con la obra de Herzog, que ya es suficientemente larga para que no te dé tiempo a verla, ya con eso has alcanzado tus deseos en una vida de conocimiento. Dicho lo cual, seguimos charlando entre nosotros. En ese documental que hemos visto antes, de la cueva de Chauvet, una de las cosas que descubre es que esto de las manos, que fue desde el principio, sucede en muchísimos lugares del mundo, en muchísimas cuevas, lo de utilizar la huella de la mano como un yo estuve aquí, se daba la circunstancia de que la mano que aparecía debía tener una falange torcida, que es un elemento que nos permite identificar en cada una de las huellas que esa falange torcida es la misma. Por lo tanto, dice, se ve en tantas ocasiones que probablemente estemos ante una de las primeras exposiciones individuales de un Velázquez de la época. Qué bueno. Sí, esos gestos y sus elucubraciones. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido y vamos a saltar, a hacer un salto. Un salto brutal. Un salto brutal en años.
Sí, un salto en el tiempo gigante. Y vámonos aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, bueno, esto es, a mí me parece impresionante. Esto es un fresco egipcio, se conoce como las ocas de Meidum. Se descubrieron en una mastaba en el siglo XIX, y cuando se descubrieron hubo muchos académicos y muchos egiptólogos que eran tan perfectas, estaban representadas con una sutilidad tan grande y una precisión tan grande, que decían que eran falsas, que era una falsificación. A mí me gusta mucho para representar lo que yo querría decir sobre el arte de la naturaleza, las culturas antiguas, entre el simbolismo y el naturalismo. Aquí vemos que hay una cosa totalmente distinta a lo que veíamos antes, los caballos de las pinturas rupestres. Aquí vemos que hay una estandarización. Aunque sean perfectas, son tan perfectas que se puede determinar perfectamente qué especies eran. Son barnaclas pelirrojas, que es una especie que hay todavía, que todavía existe en Egipto, es un tipo de ganso. Y tienen un plumaje perfecto, tienen unas líneas perfectas, simétricas, no hay degradados, son solo colores planos, hay unas líneas totalmente sujetas a un canon. Y bueno, y al contrario de lo que hablábamos en las pinturas rupestres, aquí sí hay una parte de decoración, de arte decorativa, de la función decorativa de un friso que puede tener, ya sea en una tumba, aunque sea un edificio con connotaciones religiosas, pero hay una componente estética y decorativa grande. Y después también que este tipo de dibujos también tienen una importancia grande, que estaban dentro de un relato, estaban dentro, o sea, como el cómic actualmente, estos frisos estaban dentro de una historia mucho más grande que ocupaba unos frescos grandísimos sobre unos murales y formaban parte de un relato. O sea, esto es otro avance, a mí me recuerda mucho al cómic o a la novela gráfica, ¿no? La utilización de una imagen simple, no tiene, si vemos aquí son imágenes totalmente estáticas, no tienen el movimiento que veíamos en los caballos, es otro concepto totalmente distinto. Pero es curioso, aunque tú decías también de esta especie de, digamos, ya de molde, de modelo, de la representación de este tipo de Ana que tenemos aquí, yo no sé si porque uno es macho y otro es hembra, tienen las leves diferencias en plumaje y en cromatismo que evidentemente no son casuales. Sí, no son casuales, está claro que no son casuales, porque el artista, mejor dicho, iba a decir el artista, más que el artista, el artesano, en esta época no se nos puede olvidar que eran artesanos anónimos y que estaban especializados, y que más que una habilidad artística, lo que tenían era una destreza adquirida a base de mucho. Pero está claro que lo que querían representar era un plumaje distinto. Yo no sé exactamente el dimorfismo en esta especie, pero seguro que quería representar o una diferencia de plumaje por dimorfismo sexual o por cuestión de edad o lo que sea. Eso está claro. Que no era al azar, aquí no dejaban nada al azar. Voy a dar un salto y volver, porque creo que ya el chat se está calentando con algunas de las cosas que hemos dicho. Hay dos preguntas, vamos a volver porque ya imaginábamos que tal vez nos deberíamos haber quedado en las cavernas, porque eso de alguna manera despierta en nosotros una fascinación por lo mistérico que tiene la naturaleza humana. Porque no lo conocemos, humana. porque tenemos que lucubrar y no conocemos realmente lo que había. Pues fíjate, aquí nos pregunta Félix Álvarez, nos dice, siglos después Miguel Ángel, al decorar la Capilla Sixtina, también decidió focalizar la atención del espectador en las manos del Cristo Dios Creador. Quizás las manos de Maltraviesa representan la unión del hombre con el más allá. Sí, puesto a especular puede ser una explicación sugerente, claro. Lo que pasa es que esto, la ventaja y el inconveniente que tenemos es que es lo que queremos, lo que queramos especular cada uno. Que nos encanta proyectar. Claro, el otro día, efectivamente, leía con Pepa una interpretación que hacían de un bodegón del siglo XIX, y había una sarta de especulaciones de los académicos a ver qué quería decir el simbolismo del bodegón. Y estamos hablando de hace 100 años, o hace 100 y pico de años, como para saber lo que pasó por las cabezas de la gente que plasmó esto hace 65.000 años.
Bueno, más grave, eso todavía tiene una explicación, porque aquello que no sabes y no puedes comprobar, ni puedes hablar, ha cambiado tanto, todavía se presta. Pero lo que a mí ya me parece más grave, y perdón si alguien se siente ofendido, son las especulaciones teóricas sobre el arte contemporáneo, sobre lo que quiere decir un artista que no explica la propia obra. Pero eso ya es otro cantar. Seguimos hablando de esto mismo que hemos hablado antes. Antonio Oinotna nos dice que en Australia las manos significan un yo estuve aquí, viví aquí, soy uno de los integrantes del clan. Era un tipo de relación con el espacio, la naturaleza y el hogar, ¿no? Claro, y además que en Australia tenemos la ventaja de que el arte rupestre se ha estado practicando hasta el siglo pasado. O sea, muchas veces ha servido eso como antropología comparada, el tomar datos de lo que se ha hecho en Australia y en Nueva Zelanda para poder interpretar qué se hacía aquí hace varios milenios, ¿no? Además, hay muchas pinturas al aire libre en Australia que han sido repintadas y vueltas a pintar y digamos, restauradas. Ese concepto de la restauración que nosotros no creemos que es muy contemporáneo, a lo largo de los siglos por diferentes artistas porque formaban parte de su patrimonio. Sí, además ahí había toda una iconografía de la época del sueño, como llamaban ellos, pintando sobre las paredes con una serie de personajes impresionantes. Sí. Mira, nos dice Maña Maraña, para seguir con cosas que no abandonar cosas de las que hemos hablado, que cree que el motivo por el que la mayoría de las ilustradoras botánicas son mujeres es por el hecho de que las plantas han estado siempre al alcance de las mujeres, ligadas y relegadas al interior de los hogares, donde fácilmente podía haber plantas y flores, pero era más raro encontrar animales. Puede ser. Es una opinión también. Sí, puede ser. Nosotros estuvimos también, antes que esto, cuando todavía nos podíamos encontrar en directo y nos podíamos tocar, hicimos, hará un año ahora, un encuentro en la térmica dentro del mismo ciclo con la ilustradora y pintora Joana Santamans, que ha publicado recientemente tanto un herbario como un bestiario. Y una de las cosas que hice en una conversación con ella es hacer un recorrido de la historia de la pintura a través de mujeres y realmente la presencia de lo vegetal en la historia de las mujeres es fundamental. De hecho, no recuerdo ahora mismo el nombre porque era un monosílabo. Una de las primeras ilustradoras de las que se tiene constancia en códices medievales, además de con una absoluta perfección en la forma en que se hacía de las más sugestivas, era una mujer y dejó su firma en varios lugares, y estamos hablando del siglo IX aproximadamente, ¿no? Si te parece, seguimos también ahondando un poco por todas las imágenes que nos has traído porque estamos, fíjate, llevamos, qué poco tiempo llevamos de historia y ya llevamos la mitad de la charla. Vámonos a otro lugar también muy interesante. Al año 20 antes de Cristo. Nos vamos a ir al 20 antes de Cristo. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues me estaba acordando, cuando estabas hablando de la interpretación del arte contemporáneo, me estaba acordando de esta obra y lo iba a enlazar porque estabas a punto de meterte en un jardín. Y esto es la representación de un jardín de principios de nuestra era. Esto son los frescos de Villa de Livia, están en los museos romanos, aparecieron en la Villa de Livia, al norte de Roma, y es un fresco totalmente decorativo, utilizado como fondo. Esto a mí me gusta utilizarlo como ejemplo de la búsqueda del ideal de la belleza de los clásicos. Igual que en el arte escultórico, que quizás es más visual y más emblemático de aquella época, pero también hay arte pictórico y de representación de la naturaleza, con la particularidad de que eran obras que se utilizaban para fondo. Aquí los protagonistas no están dentro de la obra, los protagonistas son las personas que vivían en las estancias donde se representaban estos lienzos. Aquí vemos que no tiene nada que ver con las ocas egipcias que vimos antes. El artista o artesano, todavía eran artesanos anónimos la mayoría, se toma licencias, pero se ciñe a un guión. Aquí identificamos perfectamente algunas plantas. Yo ahí puedo identificar
perfectísimamente un granado, un ciprés, un rosal, una palmera, un jilguero, un verderón. O sea, es un prodigio y además un control de verdes, de distintos tipos de verdes, y estaba claro que el artesano que hizo esto no solo conocía su oficio, sino que era también un conocedor de las plantas y de lo que les rodeaba. Nos da un salto de siglos. Aquí estamos hablando de una representación de lo que había fuera o una recreación exótica de lo que imaginábamos que debía ser la naturaleza. Sí, bueno, aquí hay un poco de todo. Está claro que hay una idealización y hay un gusto por la belleza. Está claro que el autor se ha recreado y posiblemente ese paisaje como tal no existió nunca, o casi seguro no existió nunca. Pero por otro lado, yo estoy convencido de que sí conocía las especies que representaba. Hablando de las especies, tu colega Pepa Corbacho te pregunta que cómo se han identificado las barnaclas, cuellirrojas, la vegetación de las ocas de Meidion, que si la puedes identificar. Uy, eso es una bala amiga. Es una... La de Pepa es una bala amiga. Sí, no, yo lo puedo identificar, se ve y se ve como una imagen. Está claro que en las ocas lo importante, el protagonista son las ocas y la vegetación se utiliza, si lo pone... Estamos hablando de esto, ¿no? Eso es. Son papiros, está claro que son papiros, pero están los artesanos que hicieron que plasmaron esa planta, no pusieron todo el énfasis para que la vista, para que el espectador centrase su mirada en ese papiro. Son pequeños papiros. Curiosamente estoy viendo que no es el papiro con el que hacían los papiros, valga la redundancia de los edificios, sino que es el papiro alternifolius, que es un papiro más pequeñito y que tenemos en todo el Mediterráneo, y no es el papiro grande que utilizaban para hacer las láminas. Pero bueno, estos son elucubraciones. Yo lo que sí veo que el trazo es totalmente distinto, que la manera en la que han plasmado la plata es totalmente distinta a cómo plasmaron las ocas, que sí querían que focalizasen la mirada del espectador. Si te parece, vamos a ir avanzando y llegamos a este punto. ¿Qué estamos viendo? Damos otro salto a la Edad Media. Siguen siendo artesanos, anónimos, no son artistas. Este dibujo me encanta. Este es un dibujo del libro de patrones Tudor. Es un ejemplo de una planta en un manuscrito medieval. Y a mí me gusta para representar el concepto de la ilustración medieval entre el pragmatismo y la austeridad. ¿Por qué? Porque los códices miniados, los compendios de botánica, los bestiarios, ahí no existe una búsqueda de belleza como tal, como entendían los clásicos. Ahí hay otra cosa. Hay una creatividad muy austera, aunque muchas veces se olvidasen de la verosimilitud de la que hablábamos antes, ¿no? En las representaciones de fauna y de flora de la Edad Media no hay verosimilitud. Hay otra cosa. Hay un afán de documentar, están al servicio también de una narrativa. Normalmente eran ilustraciones que estaban incluidas en textos, como las ocas. Y curiosamente la mayoría de los ilustradores, más que ilustradores, eran calígrafos que además hacían ilustraciones. De ahí puede derivar esa falta de especialización y parece como si hubiese perdido el estándar, el estándar mínimo de calidad desde las cuevas hasta entonces no se hubiese mantenido, o desde los clásicos griegos y romanos hubiese perdido un poco de fuelle, ¿no? Pero es que ese es el arquetipo de ilustración que se hacía, y gracias a esa ilustración que se hizo en la Edad Media se catalogaron y se identificaron multitud de especies. He ampliado esta imagen para hacerte una reflexión con esto que tú estás hablando. Me consta que tú también eres un amante del arte oriental y precisamente esa evolución de la importancia de la imagen y esa relación que hay también con la caligrafía como una representación casi ya sublime de la representación gráfica, sí. Yo creo que es interesante en esto que estabas hablando, donde la caligrafía, es decir, el concepto que encerraba la caligrafía, también tenía un elemento, llamémosle mistérico, mágico, espiritual, formaba parte de
digamos, de las concepciones de la época, más que la representación de la cosa. Estamos hablando de más que en la época medieval es cuando se desarrolla básicamente el canon de la religión católica y surge la religión islámica, donde la representación gráfica, o sea, la representación naturalista del sujeto era algo que no se contemplaba. Y sin embargo, la recreación de la grafía del alfabeto era algo para lo cual, bueno, pues tenías que prepararte toda tu vida para conseguir hacer un alif perfecto, ¿no? Claro, además que era una élite la que controlaba la escritura, ¿no? Una élite, y hay que recordar también que por lo menos en Occidente la mayor parte del conocimiento y de los que hacían o reproducían estos códices y estas ilustraciones estaban en los conventos. O sea, eran las islas de saber de aquella época, ¿no? Vamos a pasar a otra de las imágenes que tú tienes aquí y vamos a dar ya un salto, digamos, a lo que va a significar el unir los dos mundos que aquí estamos hablando, que es el mundo de lo artístico, el mundo de la representación de la naturaleza y lo específico que tiene que ver con lo que entendemos como ilustración científica. Efectivamente, si hay alguno, bueno, como el caso de Raúl o algún alumno que haya estado en alguno de mis talleres, dirá, qué pesado, ya está otra vez con el rinoceronte, pero es que me encanta esta ilustración de Durero, esta silografía, un grabado sobre madera de Durero de 1515. Me encanta por lo que significa y por lo que es, ¿no? Hay quien dijo que ninguna otra imagen de un animal ha ejercido una influencia tan grande en las artes como este rinoceronte. Este rinoceronte tiene una historia fascinante que a mí me parece muy, muy interesante para expresar la comunión entre el arte y el conocimiento que mencionabas tú. Durero nunca vio un rinoceronte indio, pero a base de entrevistar y de buscar fuentes documentales y de sacar información de donde pudo representar un rinoceronte que iba camino de la corte portuguesa en el siglo XVI y que se ahogó, no llegó a Lisboa, se ahogó pasando Italia. Él no llegó a verlo nunca, pero con todos los datos que recopiló y que procesó en su cabeza y que catalizó con su manera de dibujar, hizo un rinoceronte que a nosotros nos puede parecer muy fantasioso, pero que fue la representación más fidedigna de un rinoceronte que hubo en Europa hasta el siglo XIX. Pues a mí eso me parece que es imposible representar en una imagen mejor lo que es eso, ¿no? Mezclar conocimiento con arte, ilustración científica y eso, el rinoceronte de Durero, que lo siento por los que lo hayan visto otra vez cuando hemos tenido oportunidad de comentar cosas o de estar en talleres, pero es que me encanta. Bueno, damos otro paso. Esto es un cuadro del Renacimiento ya. Se hizo poco tiempo después del rinoceronte, este de 1520, 5 años después del rinoceronte de Durero. Y me sirve para ilustrar un caso muy curioso. En el Renacimiento la naturaleza pasa a ser telón de fondo. La mayoría del arte occidental son cuadros religiosos o cuadros que representan escenas mitológicas y la naturaleza es simplemente un telón de fondo. Solo sirve de decoración para la escena principal, ¿no? Es lo que llamaban los literatos, yo llamo el locus amenum. El locus amenum, sí. De los literatos, pues yo lo traslado a los artistas del Renacimiento porque idealizaban un escenario perfecto. Es una época que, como digo, el arte pictórico se centraba en temas muy austeros, pero todo lo que no podían recrearse en la escena principal lo ponían en el fondo, recreando lugares idílicos con prados, con sombras de árboles, con ríos, con claros entre los... O sea, son paisajes que no existen, que no han existido, pero que representan para ellos el ideal del mundo. Esto ya es una cosa muy curiosa, porque lo que sí vemos es que en el momento en que se establece digamos, un cierto grado de civilización, y
corrígeme si no, porque aquí estamos especulando, porque estamos en el terreno de la interpretación. La relación del hombre con la naturaleza pasa varios procesos, pero uno de ellos, que lo vivimos también en nuestra época, tiene que ver con la idealización y la reconstrucción a través de sus manifestaciones artísticas de lo que sería esa naturaleza ideal. Y sin embargo se produce en momentos donde el hombre se va haciendo más urbano. Aquí ya estamos hablando de una época donde ya existen las urbes y ya se echa de menos. En el fondo hay un espíritu, que es una de las cosas que nosotros hablamos mucho aquí en el Aula Sabia, que tiene que ver con ese déficit de naturaleza, que a lo mejor no es reconocido, pero es como cuando tú vives lejos de tu familia y te pones... o ibas en el coche antes y te ponían las fotos de tu familia en el parabrisas. Sí, de hecho la mayoría de los pintores de esta época eran de centros urbanos y de las zonas más urbanizadas de Europa, ¿no? Que por cierto, es un fragmento que hemos visto de un cuadro de Patinir. Es el paso de la laguna Estigia. Estigia, sí. Que además es uno de los lados, porque el centro estaba la figura de Caronte, ¿no? Que era atravesando la laguna, sí, es una... Sí. Algunas personas lo mismo no lo han reconocido, pero porque no hemos ido al lugar aquí tenemos uno de los grandes, que siempre que citen la historia, la tecnología, la historia contemporánea, tiene que aparecer, el señor Leonardo. Claro, aquí Leonardo da Vinci, pues la obsesión por el conocimiento, como título yo esta imagen, ¿no? La obsesión por el conocimiento puro, partiendo de una motivación artística, porque es cierto que partía de una motivación artística, sus ganas de estudiar la anatomía, en este caso de diseccionar cadáveres para ver por dónde iban los músculos, por dónde iban los tendones, por dónde estaba la piel que se tensaba y la que no se tensaba, partiendo de esas ganas de hacer sus obras artísticas mejores, pues contribuyó de una manera gigantesca al conocimiento anatómico y médico y científico. O sea, cómo se retroalimentan los campos del arte y del conocimiento, ¿no? De hecho, pues sus ilustraciones, sus apuntes anatómicos, como este que tenemos ahí, del hombro y del brazo, tenían tanto valor artístico como científico, como médico. Curiosamente, sus tratados de anatomía, o su gran tratado de anatomía, no se llamaba tratado de anatomía médica ni de anatomía forense, se llamaba tratado de pintura. O sea, fue el primero que describió muchos músculos, muchos tendones, muchas inserciones de huesos y de tendones, pero él quería darle, o quizá también fuese para esquivar la censura de la época, que parece ser que no estaba bien visto, evidentemente, robar cadáveres por ahí para andar diseccionándolos. Pero el caso es que se llamaba Tratado de Pintura, su tratado de anatomía. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, eso es una pasiflora, una planta de la familia de la pasionaria y del maracuyá, que es una lámina que se trajeron de la maravillosa. Hemos dado un salto grande, ¿eh? Estamos ya a finales del siglo XVIII y estamos en la época de las grandes exploraciones. Se está descubriendo el mundo, están los exploradores de Occidente, están recorriendo todos los continentes. Un ejemplo de esas exploraciones, de esas grandes exploraciones, aunque fue ya de las últimas, es la expedición Malaspina, que fue una expedición fletada, como todos sabéis, por la corte de Carlos III, la corte ilustrada de Carlos III. Y bueno, en esa época, desde el siglo XVI, XVII y XVIII, hay una avalancha de nuevas especies que vienen de todas las partes del mundo, que hay que clasificar, hay que sistematizar y hay que describir, y que la mejor manera de hacerlo es mediante la ilustración, que es el medio que había en la época. A mí me parece un ejemplo precioso esta pasiflora. Ya ha aumentado, digamos, el grado, si recordamos la otra representación botánica que teníamos en el Códice Medieval, aquí ya ha cambiado mucho la mirada y el intento de ser respetuoso con la realidad, digamos, ¿no? Claro, tienen un peso artístico y estético impresionante y una belleza impresionante, pero están encuadrados dentro de una faceta totalmente científica y aquí ya va viendo, además de ser fidedigno, como decíamos, ya van siendo realistas también las cosas.
Vamos a ir avanzando un poquito porque no tenemos mucho tiempo. Aquí vamos a volver de nuevo a esta relación que hablábamos de lo femenino y las flores. En este caso ya no solo las flores. Cuéntanos esta historia. Sí, bueno, esta es una historia que me encanta. Esta es una como cualquier otra de las láminas que podía haber cogido de María Sibila, de finales del siglo XVI. Perdón, XVII. Es una poinciana, la planta es una poinciana, y la mariposa no sé qué tipo de esfinge es, pero es una esfinge. Esta mujer es un ejemplo de las pioneras en el arte. Es una alemana, una dibujante alemana que empezó, siempre trataron de encasillarla en el gremio, en el saco de las artes decorativas, de las expertas en dibujar floreros con flores para vendérselas a familias burguesas, pero ella fue más allá y no solo viajó por todo el mundo, fue a Surinam, fue a Panamá, fue a Holanda, dibujando plantas, insectos y otros tipos de animales también, de artrópodos y de reptiles, sino que fue la primera persona, porque hasta entonces se conocía, curiosamente, hasta esa fecha, no sabía, nadie le había dado por unir cabos, por atar cabos y por relacionar determinadas especies de oruga con determinadas especies de mariposa, aunque se conocía en el gusano de seda. Pero el caso de las mariposas silvestres nadie lo había estudiado. Y esta mujer, con sus pinceles, se recorrió medio mundo, se fue a los trópicos y no solo relacionó a las orugas con las mariposas y con sus crisálidas, sino que las relacionó con sus plantas nutricias y tiene pues una cantidad impresionante de obras como esta, que no solo tienen una indudable calidad estética y artística, sino que aportaron en su época, pues fueron una fuente de conocimiento grandísima que no le reconocieron en vida, por cierto. Pero hoy sí la tenemos, en esta época, sí la tenemos como una de las grandes iniciadoras de esto que llamamos la ilustración científica, que no hay que olvidar que estamos hablando de ello. Además, sin saberlo, ella fue pionera sin saberlo digo porque no lo sabía, de la entomología. Fue pionera de la entomología, del estudio de los insectos. Bueno, esto es un dibujo que tiene menos de artístico, pero tiene mucho de científico. Si hablamos de la época de las grandes exploraciones, de lo que hablábamos antes, tenemos que hablar de los naturalistas transversales, los naturalistas clásicos. Y bueno, mi naturalista clásico de cabecera es Humboldt, que era geógrafo, era botánico, zoólogo, astrónomo, cartógrafo, lingüista y, evidentemente, ilustrador. Esta gente, los naturalistas clásicos, cuando exploraban el mundo para traerse a Europa, para traerse a la metrópoli sus conocimientos, ellos mismos dibujaban plasmaban sus conocimientos en sus láminas y en sus representaciones. Este caso es como Humboldt fue, entre otras muchas cosas, fue el primero que describió los pisos bioclimáticos. Este es el dibujo original que hizo el Chimborazo en Ecuador, cuando fue en su libro lo recogía como viaje a las regiones equinocciales del planeta. Fue el Chimborazo y él alrededor de 1800 se dio cuenta de que a medida que subía en altitud cambiaba la vegetación y fue el primero que lo describió y lo describió mediante esta ilustración junto con su amigo el médico Bonpland. Estoy pasando un poco para que la gente vea el nivel de precisión y de datos. Esto ya es curiosísimo. No se aprecia, pero ahí hay una montaña, nunca mejor dicho, de datos. O sea, en la ilustración esta no solo una ilustración, sino una montaña de datos que a día de hoy, por cierto, fue el primero que describió el cambio climático, que describió que había ciclos climáticos y que que las plantas y los pisos de vegetación podían subir o bajar de altitud en función del clima, ¿no? Hoy además vamos a tratar con algunos de los padres de eso que llamamos la ecología. Humboldt es el pensamiento contemporáneo ecológico y de protección de la naturaleza. Humboldt es uno de ellos. Y aquí hemos dado un salto, hemos ido adelante, ahora hemos vuelto atrás. Sí, nos volvemos atrás porque, bueno, esto como dijimos no era lineal. Esto es un bodegón que es la naturaleza muerta. El bodegón es un arte, es un género siempre se ha considerado como un género menor, con muy poco prestigio, muy decorativo, pero
con muy poco peso en las artes más prestigiosas, ¿no? Este es un bodegón de Clara Peters y me gusta ponerlo no solo para romper una lanza a favor de lo que supuso el bodegón en su época, bueno, y a lo largo del tiempo también supuso, porque la mayoría de los grandes maestros hicieron bodegones o naturalezas muertas en algún momento de su carrera, ¿no? Sino para proponer aquí lo que yo creo que inventó el bodegón, que inventó la atmósfera, inventó una atmósfera que el cuadro... Perdón. Sí, te perdono. Sí. No solo inventó la atmósfera, sino que inventó la apelación a los sentidos. Queremos que este bodegón, además de una alcachofa maravillosa y seccionada. Es que eso es lo que quería hacer. Quería ampliar la alcachofa. Que es impresionante. Podemos intuir lo dulce que están las cerezas, la textura del queso, el olor del queso, o sea, es la apelación a los sentidos. Eso Y de nuevo una pintora flamenca. Una pintora flamenca, evidentemente. Que llegó a tener muchísimo prestigio, pero que también se ocultó, tuvo que pasar ese problema de ser mujer. Sin embargo, tuvo reconocimiento en su época. Si no recuerdo mal, Clara Peters se hizo un capitalito, como se dice ahora, ¿no? Ya podemos ver la textura de la mantequilla de arriba, vamos, que es impresionante. Sí. La apelación esa a los sentidos, como digo, ¿no? Que es lo que creo que aportan este tipo de representaciones de la naturaleza. Claro que los bodegones son retratos, como el retrato de una persona, pero aquí el personaje son elementos naturales. Vamos a pasar porque nos estamos comiendo el tiempo. Sí, es que esto da para mucho. Otro el que dijimos de los padres de la ecología. Ernest Haeckel. ¿Qué son estas cosas? Cuéntanos un poquito. Bueno, Haeckel tuvo mucha suerte porque coincidió en la época, o sea, nació y estudió en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Coincidió con el desarrollo de los buenos microscopios y coincidió con el desarrollo de la buena imprenta, de las buenas planchas para imprenta. Fue el primero que descubrió los radiolarios, que son estos seres unicelulares. Fue, por cierto, la primera persona que distinguió entre seres unicelulares y pluricelulares, y describió y dibujó, además de celentéreos, erizos de mar, medusas y estrellas de mar, y cantidad de organismos, dibujó todos los radiolarios que iba viendo, los esqueletos de sílice que tienen estos seres unicelulares. Eran tan impresionantes y tan maravillosos que parecen lámparas diseñadas por un diseñador loco, que muchos de sus contemporáneos dijeron que eran falsificaciones. Otros lo utilizaron como la prueba irrefutable de que Dios existía y de que Dios era un diseñador genial, porque eso es imposible para ellos, eso era imposible que fuese obra de la naturaleza, ¿no? Hay un elemento de Haeckel que además, como decíamos, él sí fue el primero que dijo la palabra ecología, el primero que la puso en valor, y todas esas cosas que dice. Es verdad que él, cuando vemos ya su historia como médico, como filósofo, como investigador que fue, se tomaba ahí, siendo uno de los máximos ejemplos de lo que sería la ilustración científica, puesto que era científico, él se hacía trampas a sí mismo para refrendar sus teorías. En algunos casos, como era mucho más difícil de demostrar en algunos casos y ponerte a mirar la medusa o el radiolario, etcétera, él forzaba para generar esa idea, digamos, de perfección geométrica de la naturaleza en algunos casos. Sí. Pero, sin embargo, hoy en día Haeckel es considerado su libro de las formas del arte de la naturaleza, que se publica a principios del siglo XX, como tú decías, gracias a la imprenta y a las perfecciones técnicas que permitían aquello, con 100 grabados. Hoy en día todavía lo ves como una de las obras de arte más maravillosas que hay, ¿no? Y Radiolaria fue otra obra que fue un superventa en su época, y que lo utilizaron muchos diseñadores para hacer otras cosas, ¿no? Para hacer... O sea, tuvo una influencia en el arte, la descripción de estos seres, ¿no? Bueno, esto era el detalle de Clara Peters. La alcachofa, sí. Bueno, estos son de otro bodegonista. De Juan de Labrador. Estos son unas uvas. Esto me sirve a mí para ilustrar el barroco.
el uso de las sombras, el uso dramático de las sombras, estamos representando la naturaleza, pero aquí es más lo que se intuye y lo que se sugiere que lo que se muestra. Aquí hay, como decía, un uso muy dramático de las sombras, hay muy pocos colores, hay unas sombras muy difuminadas. Si os fijáis, hay un detalle que le gustaba mucho a Juan el Labrador. Este cuadro está en el Prado. Hay un detalle por ahí sobre un racimo y una mosca, que era como su firma personal. Y aquí la estoy señalando con el puntero, la mosquita. Aquí tenemos la mosquita en el centro. Eso. Y hay quien sitúa este tipo de visión, este tipo de estética, este tenebrismo, pues en los orígenes de cosas tan actuales como el cine de terror o el cine de Visconti, por ejemplo, que también puede tener paralelismos con esa estética del barroco más barroco, ¿no? El barroco que, por cierto, que se consideró al principio como algo despectivo y barroco, era en portugués perla defectuosa, ¿no? Barroco. Y por entonces se consideraba como algo, como un arte menor que no tendría mucho futuro. Bueno, hemos visto esto, que ya lo hemos señalado. Vamos al romanticismo. Otra nueva reidealización de la naturaleza. Eso es. Aquí el paisaje es otra vez protagonista. Los románticos le daban una visión emocional al paisaje. Utilizaban los paisajes. Esto es un cuadro de Friedrich, de David Friedrich, ya del siglo XIX, y utilizaban los paisajes como metáforas de sentimientos o de estados de ánimo. Ahí es uno de los primeros pintores de este hombre y los coetáneos de esta corriente artística que empiezan a dibujar el cielo. Hay algunos cuadros de Friedrich que el 70 o el 80% del cuadro es cielo. Hay veces que lo utiliza para representar la niebla, otras veces una tormenta, una representación de la naturaleza idealizada y que la usan como metáfora de un sentimiento o de un estado de ánimo. Esto lo tenemos que ver y que comentar. Lo conoce todo el mundo, pero sí, ¿qué significa en la historia? Bueno, la ola de Kanagawa es impresionante, es una de las obras de arte más emblemáticas del mundo, para que no sea todo occidental tampoco, parece que tenemos un eurocentrismo aquí, estamos centrados en el arte europeo. Bueno, pues esta es una de las obras de arte que más han influido en el arte y en el arte moderno, ¿no? Es una estampa hecha mediante planchas de madera, curiosamente solo tiene 6 colores, y con 6 colores este hombre, Hokusai, consiguió plasmar la violencia de una ola gigantesca y con esos mismos colores consigue plasmar la serenidad del Fujiyama, que está allí de fondo y que está absolutamente estático y quieto, y bueno, y con una simpleza, una falta de degradado, una falta de degradados, una falta de tonos, una falta de sombras, una simpleza absoluta, quitando lo superfluo, pues consiguió esto. De esto se hicieron muchas copias, que están en los mejores museos del mundo, y me parece una manera impresionante de plasmar de una de las imágenes icónicas de la civilización humana, del arte humano, sin ninguna duda. Hay una cosa que a mí me llama enormemente la atención de la ola de Hokusai, la gran ola, que en realidad es una de las... No sé si eran 10 o 12 estampas del monte, vistas del monte Fuji, era la serie donde se incluía todo ese elemento donde vemos la ola, que por un lado parece que son manos, garras que como de gavilanes, de aves rapaces que se acercan sobre las imágenes ya casi entregadas a la grandeza, a la naturaleza de las personas que van en la barquita. Pero hay una cosa fascinante, que es el descubrimiento de la fractalidad, que es algo que no se produce, digamos, en ciencia hasta bastante tiempo después, cuando ya las técnicas fotográficas y microscópicas nos permiten aquello, y Mandelbrot empieza a investigar aquello, pero esa especie de repetición... Es un fractal total. Es un fractal, completamente, ¿no? Fractal total. Parece ser que Hokusai había tenido la experiencia esa, sus padres o su familia eran pescadores,
y había sentido las gotitas esas que pinta debajo de la... que es lo único que se sale de las líneas, las gotitas de agua que están por debajo de la ola, claro. Y que me imagino que impondrían bastante miedo a quien tuviese la ola delante, y es lo único que se sale de las líneas y que le... Sí, eso que habla es como esa experiencia de estar cercano a la muerte, donde mucha gente, bueno, porque además eso está muy documentado, parece que el cerebro se pone en modo vamos a salvarnos, en modo preservación, y nos elimina alguna serie de sistemas perceptivos. Por ejemplo, vemos como todo transcurre mucho más lentamente, un poco para darnos tiempo a qué decisión debemos tomar dentro de, claro, curiosamente esto que viene, ¿no? Sí, el movimiento este artístico se llamaba ukiyo, que es mundo flotante, y que hacía referencia a dibujar lo efímero y lo transitorio. O sea, más efímero que una ola que dura unas milésimas de segundo, pues es imposible, ¿no? Sigamos. Una de las personas que tenía, que de eso nos enteramos el otro día, que tenía una lámina de la ola, una estampa de la ola, era Monet. En su estudio tenía una colección, parece muy bonita, de arte japonés, y todavía se conserva en su casa, y tenía un ejemplar de la ola. Los impresionistas, la ruptura hacia la luz y hacia el movimiento. Aquí nos olvidamos ya de los contornos. Si nos fijamos, es que aquí pasa algo que no había pasado hasta entonces. Desde las cuevas, desde el arte rupestre hasta ahora, lo que definía los dibujos, cuando alguien plasmaba la naturaleza, un animal, una planta, un paisaje, eran las líneas y las formas. Aquí de repente, en la primera mitad del siglo XIX, nos olvidamos de los contornos. Hay alguien que se olvida de los contornos, pero no solo eso. Bueno, también hay que decir que a favor de este movimiento jugó la química, la química industrial, que permitió hacer colores muy puros en los pigmentos, que no habían existido hasta entonces, muy puros y muy asequibles, y que hizo posible que gente virtuosa como Monet empezase a experimentar y empezase a plasmar la naturaleza de una manera muy vibrante y pensando en un todo más que pensando en el detalle, y dando lugar a un movimiento que revolucionó, como siempre, con una parte muy importante del arte, que lo recibió de manera totalmente refractaria, porque decía que esto no eran cuadros acabados, que dónde estaban los contornos, dónde estaban las líneas, dónde estaban las sombras. Aquí no se utilizan negros, no se utilizan colores oscuros para las sombras, sino colores complementarios. O sea, fue una manera revolucionaria de entender la representación de la... Y no hay que olvidar también que ya se está trabajando desde el arte de la pintura como también una resistencia a la aparición de la fotografía, que ya la teníamos ya existía esa capacidad de reflejar la realidad, digamos, con la precisión que te daba una placa fotográfica, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es una foto? Bueno, hablando de fotografía? ¿Esto qué es? Sí, bueno, vamos a dar un salto grande desde 1899, que creo que son los nenúfares de Monet, hasta el 2003. Esto es una ilustradora inglesa, se llama Inky Lewis, y a mí me gusta esta lámina especialmente por una cosa. Bueno, me gusta por muchas cosas. Curiosamente, tiene una paleta de colores muy parecida a los nenúfares que hemos visto de Monet, muy parecida, pero es un cuadro, o sea, es una lámina absolutamente distinta. Aquí la belleza está en los detalles. Aquí la autora ha pretendido recrear los detalles de una manera muy escrupulosa. No hay fondo, no hay fondo. La luz es neutra, no hay distracciones. La importancia está en el agapanto. El agapanto es una planta bulbosa que viene, creo, de Sudáfrica, pero se utiliza en jardinería desde hace mucho tiempo. Y de unas flores azules o blancas en algunos casos. Y esta mujer pues lo plasma de una manera magistral. La imaginación o la creatividad del artista tiene que acatar un guión ineludible, que es plasmar de manera fidedigna y realista. Aquí sí, bueno, se me olvidó decir que hace varias láminas que ya eran artistas, ya no eran artesanos anónimos, ya eran artistas con nombre y apellido. Claro. Y entonces, pues aquí el artista se tiene que ceñir a un guión ineludible, que es representar de la manera más fidedigna y más realista posible, sin distracciones, sin fondo, porque aquí pretende dar una información, es una ilustración científica, y pretende
representar esa información, ¿no? Aquí es donde estamos precisamente una de las cosas que yo quería que contase, es decir, cuál es la fina línea que separa el eres demasiado artista para un ilustrador científico, porque no, hoy en día sabemos que el ilustrador científico está al servicio de la verosimilitud, del realismo de la representación, de la información y la precisión de esa información. Pero Sí. hoy en día, que también supongo que con las técnicas de reproducción de realidad, de fotografía y de todo de 3D, es como si fuera un tipo de artesanía que de alguna manera pueda haber recobrado el uso de otras épocas, ¿no? Porque ahora mismo, si lo que vamos es... No hay nada que represente mejor la realidad que una fotografía, que un escaneo de la propia cosa, que un láser, un escáner de puntos y tal. Ahí está la cosa. Exacta, tal y como tú querías verlo. Y sin embargo, seguís teniendo trabajo los ilustradores científicos. Es más, tú hablas de que vivimos una edad de oro. ¿Por qué es todo esto? Sí, bueno, tú dices que una representación de la realidad como la fotografía no la puede ofrecer otra cosa. O sea, una fotografía ofrece una representación de ese momento que tú estás viendo, claro, o que está gastando el diafragma en ese momento preciso. Pero, y lo vamos a ver en las últimas ilustraciones si quieres al final, pero si yo hago una ilustración de algo lo puedo idealizar y me va... Bueno, ahora sigo con el argumento porque es que, bueno, esto es una obra de un virtuoso que es Manuel Sosa, que es uno de los mejores ilustradores, que además es amigo mío y es uno de los mejores ilustradores de naturaleza de Europa. Este hombre no solo retrata, en contraste y en contraposición al agapanto que vimos antes, no solo retrata la especie que quiere retratar, sino que retrata el momento en el que la descubres. Esto es una lechuza blanca, bueno, el cuadro se llama Luz Quebrada, es un óleo. Y no solo retrata a la especie, sino que retrata el momento en el que tú la descubrirías, la hubieses descubierto en el caserón en ruina. Y eso a mí me parece maravilloso. Son dos extremos opuestos, actuales, contemporáneos, de reproducir la naturaleza con una virtuosidad extrema, ¿no? Aquí dando alas a la creatividad, claro, ciñéndose menos a un canon y a las directrices que te encorsetarían si estuvieses dentro de la ilustración científica, como era el caso anterior o como es el caso siguiente. Es un caso clásico, ¿no? Sí, este es un caso clásico, clasiquísimo. Es una ilustración de un ranúnculo bulboso a plumilla, es una ilustración científica pura y bueno, es un sistema tan bueno y tan fiel que se sigue utilizando ahora mismo prácticamente con muy pocas variaciones desde hace 300 años para la sistematización y para la clasificación botánica. Es un método, como digo, muy solvente, tan solvente que se sigue utilizando en la era de otras soluciones gráficas y de otras soluciones de documentación, ¿no? Aquí es lo que te intentaba decir antes, que yo con una fotografía difícilmente puedo idealizar las hojas de un roble como hace esta ilustración de una guía. En los años 90, los 80, los 90, empezaron a popularizarse guías de naturaleza con fotografías. Pero rápidamente eso tuvo una involución, volvió hacia atrás, o sea, una involución en el sentido positivo y se recogió cable y actualmente se sabe que las guías de aves, de minerales, de reptiles, de plantas y de lo que sea más fiables y más prestigiosas son las que están hechas a base de ilustraciones. Como decía, en una fotografía no puedo yo puedo plasmar lo que el diafragma coge en ese momento cuando fotografío una hoja de roble, pero no puedo idealizar de la manera en la que tan aséptica. Claro, es que aquí además tenemos un sistema de representación, ¿no? Digamos, una convención para el uso final de la pieza, donde tenemos las distintas partes colocadas de tal manera de que la persona que quiera entender cómo funciona esto los tiene en distintas épocas de su crecimiento, con detalles aquí, con cortes transversales y te permiten una manera de ver la especie que evidentemente no la puedes conseguir salvo que haga un montaje grave y en ese caso te cuesta mucho más trabajo, ¿no?
en ese caso estaríamos haciendo un montaje imitando a la ilustración científica, Claro. una fotografía. O sea, que para eso no... Y eso que tú decías, siguiendo con lo que estabas contando, que hemos llegado a un punto donde vivimos ahora una edad de oro de la ilustración. Sí, 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 por eso y porque, bueno, la ilustración científica puede tener varias facetas. Puede tener las facetas de divulgación, que son las guías de naturaleza, o como estábamos hablando antes, o las revistas de divulgación, o la de sistematización, que es la faceta más científicamente pura, como la de la lámina del ranúnculo que veíamos ahora, ¿no? Hay otro sitio donde no llega la fotografía y donde sí llega la ilustración, que es para plasmar aquello que no existe. La fotografía no puede fotografiar, la fotografía ni el vídeo, ni nadie puede plasmar unos dientes de sable. Bueno, sí, se pueden recrear por 1000 métodos ya, ¿no? Digitales. Ahora ya en todo. Date Sí. cuenta que es una de las películas que aquí cambió todo, fue Avatar, y fue de Sí. la que contribuyó precisamente gracias al CGI y a la imagen por ordenador a generar una nueva conciencia ecológica, que eso Pero tampoco hay ahora, que olvidarlo, ¿no? pero en el terreno de las artes plásticas, estáticas, Sí, claro. en contraposición con la fotografía nunca podrá plasmar unos dientes de sable como estos de la ilustración que han salido de la imaginación de Mauricio Además, Antón, que es uno de los mejores paleoartistas del mundo, Mauricio Antón, con una cantidad enorme de datos que ha procesado él en su mente para recrear cómo serían estos dientes de sable, estos Mechaidorus, se llaman, que son una especie de... No son exactamente dientes de sable, pero son... oye, y hay una cosa, porque antes estábamos haciendo, digamos, una dicotomía que tampoco es real. Es decir, que la gente ahora mismo cuando decimos, bueno, esto está hecho por el ordenador. No, el ordenador no hace nada, el ordenador procesa lo que tú haces. El artista sigue siendo el artista, utiliza un lápiz óptico, utilice un programa o utilice un rotring o acuarela o los Claro, pigmentos aquellos que tú decías, ¿no? la herramienta no es lo fundamental, ¿no? O sea, igual de herramienta es eso, una herramienta digital que un trozo de matite, como saben esta gente en las cuevas, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un carbonero cabecinegro, creo que es, un carbonero de Norteamérica, una ilustración de Lars Johnson, que es uno de los grandes ilustradores de aves de Europa, y eso no lo puede plasmar nunca en la vida una fotografía. Hay fotografías estupendas, hay fotografías maravillosas, pero el grado de precisión y de concentración de información, de eliminar elementos neutros que no aportan nada y de centrar el foco en lo importante, y además, sin perder de vista que estamos hablando de una cosa extremadamente estética y bella, eso solo lo puede tener una ilustración hecha sobre todo por un virtuoso, ¿no? Como Lars Johnson en este caso. Y bueno, este es otro carbonero de la misma especie, y decía al principio que la historia del arte no es lineal, y a mí me gusta incluso jugar a plantear el juego de que puede ser algunas veces incluso circular, o sea, la vuelta a lo esencial. Esto es una obra maestra de un ilustrador japonés, se llama Ryo Takemasa, al que le encargaron hacer, es un artista minimalista, digital, le encargaron hacer una guía de las aves de Tokio, y las representó con una simplicidad, un minimalismo, quitando todo lo superfluo, pero captando la esencia de la especie, como hacían los habitantes de las cuevas rupestres cuando plasmaban esos caballos, esos bisontes y esos animales, ¿no? Me parece que es sublime, además de ser precioso. Como cualquier ilustrador, o sea, cualquier científico, cualquier ornitólogo, cualquier observador que vea esa especie, la identifica y sabe qué especie. No ha puesto nada superfluo ni ha puesto nada que despiste. No hemos pasado un poquito del tiempo. Lo siento. No. Esto da para mucho. Esto da para mucho, y ya sabemos que los dos somos dos apasionados de lo que nos gusta, y Sí. cuando nos ponemos, ojalá el público que nos esté viendo y escuchando haya participado de esta pasión que Manolo y yo intentamos transmitir. Estaba pensando en una cosa, que curiosamente he elegido 22 imágenes. 22 son los arcanos del tarot,
Y fíjate, ¿no? Porque veas que empezamos con esta historia mágico-chamánica. ¿Eso es bueno o malo? Y hacemos, a mí me parece que es bueno, siempre es bueno. Si a ti te ha pasado algo malo mientras hablaba esto, ¿no? No. Me hubiese gustado haberos enseñado un poco el trabajo de Manuel, para que también apreciarais lo que hay al fondo. Vemos que él tiene, en la imagen donde a él se le representa, él tiene una ballena que está hecha por él, ¿no? Esa es tuya, ¿no? Sí, es un cachalote. Es un cachalote. Un cachalote, y eso está hecho a bolígrafo. Y yo esto quería recordarlo porque también al principio os decía que, y cuando hacíamos la información de esto, que no va a ser la única participación de Manuel en esta especie de acercamiento entre naturaleza y dibujo, entre naturaleza y pintura. Él como artista y también como profesor de dibujo, va a hacer un taller que lo vamos a hacer a lo largo de 3 días, el 19, el 20 y el 21, unas cuantas horitas por la tarde, poquitas, 2 horas y media cada una de las tardes. Nos vas a enseñar también a pintar plantas con bolígrafo. No solo vais a utilizar el bolígrafo, vamos a aprender a dibujar. Cuéntale a la gente que muchas veces dice, ay, es que yo pinto muy mal, que al final no. No, yo cuando escucho eso siempre digo que hay mucho menos de don de lo que nos creemos y más de horas de vuelo. Entonces, no, es que yo dibujo muy mal, pero ¿tú cuántas horas has dibujado en tu vida? Yo millones, pues ponte y verás cómo... no, de lo que se trata, como tú has dicho, vamos a hacer una aproximación en estos talleres al dibujo botánico, a la ilustración botánica, con una herramienta tan infravalorada y tan prosaica como es el bolígrafo, que es una herramienta más de oficina que de un utensilio de arte, ¿no? Pero con el que se pueden hacer cosas muy decentes y bueno, y sobre todo para pasar un buen rato, que es también muchas veces de lo que se trata cuando nos ponemos a dibujar, ¿no? Pues para que ya no saquen la tarjeta roja, y mientras ir pensando si os interesa este taller que yo recomiendo, son 25 euros por 3 tardes, y además una de las ideas que tenemos es al final hacer una exposición virtual con los dibujos que vayáis haciendo a lo largo de estos días. Así que si queréis no solo aprender a dibujar, mejorar algunas técnicas. Tengo un amigo dibujante, José Bola, que me ha preguntado que cómo se cambia, si uno tiene la nariz grande, él es bastante aficionado al retrato en carboncillo y se lo hace a los amigos, antiguos compañeros del colegio y a sus familiares. Y me preguntaba, si uno tiene la nariz grande, ¿cómo hacerle un poquito más pequeña sin que dé el cante? Pero los de carboncillo tienen ventaja, que el carboncillo se borra, el boli no se borra. Ir borrando. Sí. Bueno, pues nada más. Quería darle muchísimas gracias a Manuel, que nos ha acompañado hoy. Gracias a vosotros, de verdad, Héctor. Y a los espectadores, para que nos sigan a través de las redes sociales, de todas las actividades, que no dejéis de contactar con la naturaleza, que no abandonéis nunca la pasión, y que, como dice nuestra amiga común y queridísima Aina Erice, que la clorofila os acompañe. Un abrazo y muy buenas tardes. Un abrazo. Muchas gracias.